Muy buenos días. Mi nombre es Mónica Martínez, soy la subsecretaria de Cooperación y Apoyo a los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo de la LADI. Para mí es un honor esta mañana representar al doctor Sergio Abreu, secretario general de la LADI, en la ceremonia de inauguración del primer curso regional Claves de éxito para las pymes de industrias creativas y TIC, organizado gracias a la gentil colaboración de expertos en la materia, la mayoría de ellos funcionarios de otros organismos internacionales con los que la LADI colabora estrechamente, como son la UNCTAD, UNESCO, CEGIF y la Comunidad Andina, la CAN. Saludos especiales a Marisa Henderson, jefa del programa de Economía Creativa de la UNCTAD, que nos acompaña esta mañana y luego les hablará. Como decía, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo del lugar donde se encuentren. El doctor Abreu no nos podrá acompañar este momento, sin embargo, me ha pedido transmita su más caluroso saludo y les deseo el mejor de los éxitos en estos días, donde ustedes van a tener la oportunidad de aprovechar los conocimientos y experiencias de renombrados expertos en el sector de la creatividad, digitalización, derecho de propiedad intelectual, comercio e integración. Gracias a quienes participan por primera vez en este curso, en un curso de la LADI, y gracias a quienes ya nos conocen y confían en las herramientas que ponemos a su disposición para apoyarlos en esta etapa compleja de reconstrucción post-pandemia, lo cual en sí mismo es una curiosa paradoja, pues la pandemia sigue habitándonos y sigue causando terribles estragos. Hoy damos inicio a una serie de eventos que marcan la contribución de la LADI en estrecha colaboración con la UNCTAD en la celebración del Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como un reconocimiento a esa economía que en los mercados emergentes representa el motor de empleo informal para cerca de 300 millones de personas en el mundo, según cifras de la UNESCO. Como lo señala la UNCTAD, las industrias creativas, que son el alma de la economía creativa, tienen el potencial de ayudar a los países en desarrollo y países con economías en transición a diversificar la producción y las exportaciones y lograr un desarrollo sostenible de manera inclusiva y equitativa. Desde la LADI estamos convencidos de que esto es así, por lo que hoy les traemos 4 módulos con los siguientes contenidos: las nuevas tendencias globales, oportunidades y desafíos; 2, creatividad y espíritu empresarial; 3, la protección de las creaciones, un aspecto central para la economía creativa, propiedad intelectual; 4, conexión empresarial para emprendimientos creativos, las claves de una rueda de negocios. Al agradecer nuevamente al equipo de profesionales y expertos que han trabajado en los contenidos de este curso, confío en que se cumpla con el propósito de transmitir a los emprendedores esa combinación entre conceptos y experiencias prácticas para la industria creativa y tecnológica y las oportunidades y retos que abre el comercio regional a los emprendimientos en este ámbito. Estoy viendo que tenemos este momento 121 participantes de 208 inscritos. Seguramente a lo largo de la sesión se irán uniendo. Muchas gracias. No voy a tomar más de su tiempo, pero finalmente permítanme aprovechar la oportunidad para invitarlos a participar en la rueda de negocios para industrias creativas y TIC del 23 y 24 de agosto de este año que hemos preparado para ustedes. Las inscripciones ya están abiertas. A continuación, tengo el agrado de presentarles a Marisa Henderson. Ella es jefa del programa de Economía Creativa de la UNCTAD, como ya lo había señalado. Un programa que tiene como objetivo ayudar a los países en desarrollo a maximizar los beneficios comerciales y de desarrollo de la economía creativa y a utilizar su rica oferta de creatividad y activos culturales para generar empleo y reducir la pobreza.
Marisa es doctora en Economía Política de Política Internacional por la Universidad de Warwick en Reino Unido y magíster en Relaciones Internacionales de la Flaxo de Argentina. Trabaja en la UNTAC desde hace 20 años. Ha enseñado a nivel universitario tanto en Inglaterra como en Argentina. Marisa tiene varias publicaciones sobre temas de comercio internacional, incluida su última publicación, que es Creative Economy Outlook del 2019, y material de formación para la diplomacia comercial y el comercio de la UNTAC. Nuevamente, muchas gracias, Marisa. Te escuchamos atentamente. Muchísimas gracias, gracias por la introducción. Quisiera agradecerles la oportunidad de compartir con ustedes esta sesión, a la LADI por la oportunidad y la excelente colaboración. Y quisiera comenzar para decirles que la economía creativa no es una cosa nueva. En realidad hace varios años que está la economía creativa en vigencia en los oídos de la gente. Si ustedes escuchan la radio, por ejemplo, o ven televisión o hacen streaming, si compran un libro, si bajan una película y lo ven luego, ustedes están consumiendo servicios o productos creativos. Entonces son cosas muy normales, son bienes y servicios como otros, pero ofrecen una gran oportunidad para el desarrollo. Entonces yo quería compartir con ustedes la presentación que tengo preparada. Díganme si lo ven, ¿la ven? ¿Sí? ¿Se ve? Yo la llamo la economía de la imaginación, porque en realidad la economía es realmente cómo hacer plata. Comenzó en la UNTAD a través de un pedido de los países del Caribe que le dijeron a Recupero hace muchos años, en el 2003, le dijeron a Recupero cómo podemos hacer plata de nuestra música. Y ahí comenzó todo el estudio, y la UNTAD comenzó un estudio muy importante sobre cómo poder maximizar los beneficios de la música, por ejemplo, de industrias creativas como la música. Y nos dimos cuenta que había muchos obstáculos que impedían a muchos países en desarrollo, incluyendo los del Caribe, a realmente hacer plata de las industrias creativas. Y así fue Marisa, disculpa, ¿sí puedes agrandar tu pantalla? Porque sí, un poquito pequeño. A ver. Gracias. ¿Ahí está? No. Sí, podrías agrandarla, porque minimizando lo de abajo, lo de un lado. A ver, ¿cómo hago? Pero creo que se ve mejor así. A ver. ¿Ahora? Ahí, perfecto. Okay. Entonces así fue como que surgió, y permítame entonces explicarles un poco las diferentes definiciones que hay, porque hay muchas definiciones de industrias creativas. Y van a ver también que hay cosas en común a todas estas definiciones, y que depende un poco el tipo de organización que hace su definición, o el país que modifica y adecúa la definición y clasificación de las industrias creativas para poder obtener, medir y obtener y al mismo tiempo producir políticas que realmente ayudan a maximizar la economía. Entonces, así como una cosa principal, yo diría que el concepto es muy dinámico, porque por supuesto va cambiando, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que entendemos ahora por economía creativa que la que entendíamos hace 20 años. Pero yo creo que lo importante es tener una idea de que, por lo menos de la forma que lo ve la UNTAD, hay una gran interacción entre la artesanía tradicional, o sea, puede ser artesanía tradicional, pueden ser libros, pueden ser artes visuales, escénicas, puede ser al mismo tiempo productos que son muy orientados por ejemplo, los servicios, por ejemplo, las industrias de la música, el cine, la radiodifusión, la televisión, y ahora con toda la cosa tecnológica, todas las applications, todas las apps que hay,
son industrias creativas, son servicios creativos. Entonces, la economía creativa es la intersección de la creatividad, comercio y derechos de autor. Eso para dar una idea general. Pero vayamos a ver un poco cómo las diferentes organizaciones lo ven y conciben la economía creativa. John Hopkins se considera que es reconocido como el principal pionero en la identificación de la economía creativa, y fue el primero que lo puso como un concepto autónomo. O sea, salió alrededor del 2002, él escribió un libro muy importante que después fue muy conocido y que la gente siguió, y que habló de la importancia de sectores cuyos bienes y servicios se basan en la propiedad intelectual. Y entonces él hizo una clasificación de servicios y de industrias creativas, e incluyó la publicidad, la arquitectura, la artesanía, el diseño, la moda, el cine, los juegos, los juguetes, música, investigación, desarrollo, software, televisión, radio y videojuegos, además de artes visuales y escénicas. A partir de ese libro hubo una gran interés, y varias organizaciones trataron de ver, bueno, ¿cómo hacemos para adaptar esta nueva economía a nuestras necesidades? Y ahí surgió, por ejemplo, una de las primeras definiciones fue el de Departamento de Cultura, de Comunicación y Deportes del Reino Unido. Ellos también consideran que es importante, se aproxima a que es una actividad para ellos que es comunicar al público. Una de las cosas más importantes para ellos es que la actividad creativa tiene una importante sentido, un objetivo principal en comunicar al público. Pero también ellos persiguen la economía creativa incluyendo el talento individual, el talento y la habilidad intelectual, y conciben a la industria creativa como el potencial de crear puestos de trabajo y riqueza a través de la generación y explotación de propiedad intelectual. Es muy parecida, por ejemplo, sobre lo que Hopkins hizo, pero ellos han incluido, por ejemplo, los deportes, que es uno de los pocos países que incluyen a los deportes como una de las industrias creativas. En este sentido, ellos entienden los eventos deportivos como un entretenimiento basado en el rendimiento individual, y que, por supuesto, tiene un reconocimiento para la economía, una prosperidad y puestos de trabajo. El Departamento de Inglaterra ha sacado ahora, pero ahora fresco, julio, todavía no lo publicó, una nueva forma de medir estas industrias, que yo creo que sería muy importante tenerlo en cuenta para ver si sirve, para ver si nos sirve, y para ver si tenemos que modernizar nuestra forma de entender a la economía creativa y principalmente de medirla. UNESCO, en el 2009, ellos hicieron una publicación que fue muy importante, donde ellos crearon como un framework, una especie ¿cómo se dice? Una especie de umbrella, no sé cómo decirlo en español, discúlpenme. Es una forma de definir las industrias creativas. La función principalmente de la UNESCO, la cosa más importante para ellos es que las actividades tengan, por supuesto, producción y comercialización de cosas, de contenidos creativos, pero para ellos, como es el mandato de la UNESCO, tiene que ser de naturaleza cultural. ¿Okay? Ellos tiene que ser toda la producción artística y cultural. Ellos incluyen la arquitectura y la publicidad en eso. Pero se diferencia en enfoque, por ejemplo, con el siguiente, que es la OMPI. Porque la OMPI no se fija tanto en si es cultural o no. Más allá, para la OMPI, la cuestión es que es el material protegido por derecho de autor. Entonces, eso es muy importante porque cambia a lo mejor la forma de medir
y depende además lo que ustedes quieren medir también. Si ustedes quieren medir básicamente la contribución de la propiedad intelectual en la economía, la definición de la OMPI es muy útil. Ok, CEPAL tiene una definición muy parecida a la OMPI y es muy general también a la UNCTAD. El BID, hace unos años, el actual presidente de Colombia, y Buitrago y Duque, escribieron un libro muy importante para Latinoamérica, y ellos tienen una visión muy pragmática, la llaman la economía naranja. Y fue realmente un estudio que es importante para la región, porque bueno, realmente explican lo que es para Colombia y cómo aplicarlo a otros países de Latinoamérica. Entonces ellos entienden la creatividad. Entonces hay tres contenidos muy importantes: la creatividad, las artes y la cultura como emprendimientos productivos. O sea, puede ser cultura, pero para ellos uno de los criterios muy importantes para definir a las industrias creativas es que tanto las artes y la cultura tengan emprendimientos productivos. Después, los productos tienen que estar fuertemente relacionados con la propiedad intelectual, particularmente los derechos de autor, pero hay otros también. Y las actividades con un papel directo en la cadena de valor que transforma las ideas en producto. Esto es muy importante porque para considerar el papel directo en la cadena de valor, estamos pensando en la importancia social y de trabajo, la importancia de cómo ellos entienden la economía creativa. El trabajo es muy importante, la creación de trabajo es muy importante. Entonces, vamos a ver cómo es la UNCTAD. Bueno, la UNCTAD en realidad basó la definición en la UNESCO, en esta definición que la UNESCO hizo en el 2009, y amplió, yo diría, el marco, porque la UNCTAD no solamente incluye los servicios creativos o culturales, pero también entienden que hay una cuestión industrial. O sea que, como les decía anteriormente, si no es cultural, necesariamente no importa, pero al mismo tiempo puede ser cultural, pero al mismo tiempo tiene que tener una cosa industrial. O sea, producir, la idea es fomentar la economía creativa para el desarrollo económico. Entonces ahí es cuando nosotros abarcamos los criterios. Van a ver que esto está en inglés. Nosotros hicimos una clasificación, pero discúlpenme que está en inglés, pero lo saqué del libro basado en cómo entendemos la UNCTAD, cómo entendemos las industrias creativas. Los dividimos en cuestión de heritage, de arte, de media y de functional creation, lo que decimos funcionales, creaciones funcionales. Y estas creaciones funcionales son en realidad las que yo diría diferencian un poco la definición de la UNCTAD de la UNESCO, porque entran aquí todos los servicios creativos y especialmente las cuestiones relacionadas con la industria. Las diferencias son muy sutiles entre uno y otro, pero sí permite abarcar algunas cosas que no abarcan los de la UNESCO. Entonces, así, bueno, ahí lo puse, lo clasificamos como patrimonio, arte, medios de comunicación y creaciones funcionales. Y en las creaciones funcionales es donde encontramos aquí una alta gama de, yo diría que se adecúa mucho a la nueva tecnología y toda la economía digital y toda la revolución 4.0, que es muy importante en la economía creativa. Entonces, bueno, ¿por qué es importante saber las diferentes interpretaciones? No es capricho, no es una cuestión tampoco puramente académica. Es que dependiendo de la definición de economía creativa, va a haber una gama y un estilo de políticas muy diferentes.
Entonces, si uno entiende a la economía creativa o cultural y creativa desde un punto muy restringido, por ejemplo, desde el punto de arte y cultura, va a llamar más a las políticas quizás de apoyo, de subsidios y apoyos estatales. Mientras que si uno va a entonces un extremo sería eso, o el otro extremo sería una visión mucho más liberal, en donde, por ejemplo, se requiere una intervención interministerial, como es en el caso de la UNCTAD, porque tienen que colaborar los diferentes ministerios, pero al mismo tiempo el Estado puede, en casos específicos, prestar una forma u otra de apoyo, por ejemplo, en cuestiones, yo diría, fiscales. Esto pasó mucho durante el COVID, donde se ha visto que muchos países que generalmente no apoyan, no utilizan subsidios para fomentar las industrias creativas, como por ejemplo en Gran Bretaña, incluso en la Unión Europea, lo que sí utilizaron fue una gran contribución por el tema del COVID. Entonces se han realizado de la importancia de utilizar ciertas, yo diría, favorables, cosas fiscales favorables para ayudar a la economía. ¿Cómo es la contribución de la economía creativa? De vuelta, de acuerdo a la definición de la economía creativa, también depende de cuánto es la contribución. Entonces, por ejemplo, si uno ve las estimaciones que hicieron UNESCO junto con un estudio de EI, ellos consideran que la contribución de la economía creativa a forma mundial representa alrededor del 3% del PIB mundial. Pero la OMPI acaba de utilizar, bueno, y que emplea mundialmente aproximadamente 30 millones de personas. En el caso de la OMPI, ellos acaban de hacer a principios de enero, ellos pusieron nuevos números y hicieron una presentación en donde hablaban que ellos estiman que ahora, bueno, antes de la crisis, las industrias creativas contribuían a un 5% del PIB y generaban entre el 4 y el 7% del empleo nacional. Marisa, sí. Perdóname que te interrumpa, pero para hacer un poco más activo esto, cuando yo vea en el chat alguna pregunta interesante, te la voy a leer para que te permita a ti contestarla. Y la pregunta que hace Javier Gómez es si estos datos incluyen a las TICs. ¿A las? A las TICs, a la tecnología de información. Sí, pero ves, ahí está el tema. Hay que ver cuáles cuáles datos. Los datos de la OMPI sí, los datos de la UNESCO en el EI, ellos no incluyen todo lo que incluye la UNESCO. Por eso hay una cosa es diferente. Además, ellos no miden solamente los derechos de autor. Ellos toman en cuenta otras cosas, o sea, el empleo más que nada. Pero la OMPI sí, la OMPI se fija en el derecho de autor. Entonces, fijándose en eso, la diferencia entre las dos, o sea, no es comparable, porque están midiendo dos cosas diferentes en una palabra. Pero sí incluyen las nuevas tecnologías. Hay que incluirlas, si no, no se pueden. Pero van a ver que ahora es importante hacer importante hacer una revisión en algunos países, incluso en nuestra organización, en la UNCTAD, para poder incluir los nuevos productos, que la nueva tecnología ha creado, para incluir los productos digitales. Entonces es importante hacer una revisión de estas definiciones. Por eso la UNCTAD todavía no sacó una estimación del comercio. Ya les voy a decir esto luego. Aquí viene el tema del comercio. Nosotros la UNCTAD desde hace mucho tiempo
le hace hincapié al tema de las exportaciones e importaciones, por supuesto. Y hemos utilizado desde el 2000, yo diría desde el 2008 hasta el 2019, las cifras de comercio. Y ustedes van a ver que lo que nosotros hemos podido comprobar es que las industrias, en términos de comercio internacional, por ejemplo, las industrias creativas fueron bastante fuertes para recuperarse de la crisis, de la crisis mundial económica del 2008. Una depresión muy grande, pero el comercio de las industrias creativas se recuperó muy fuerte. Muy rápido, después del 2008. Nosotros actualmente, yo les diría que es muy importante, desde el punto de vista del comercio, valorar tanto por el tema de cómo son estos productos, es muy importante valorar no solo las exportaciones, cuánto uno exporta, pero también las importaciones, porque las importaciones son, en realidad, yo diría, crean las exportaciones por el tipo de productos del que estamos hablando. O sea, son una inversión, una palabra. Realmente, como ustedes saben, importamos mucha tecnología, pero estas mismas son las que nos permiten a los países en desarrollo tener nichos en mercados, como si fuera el cine, como si fuera aplicaciones, juegos, novelas, televisiones en novelas. O sea que hay nichos que se pueden explorar. Hablando de eso, nosotros, si ustedes van a la información que yo les puse, les di, hay algunas cifras, pero ahora estamos buscando la forma de trabajar con los países en desarrollo para tener más información, más datos sobre los servicios y bienes creativos de los países en desarrollo. Como ustedes van a ver en la información que yo les di de background, de lectura, para servicios no teníamos realmente datos fiables de los países en desarrollo como para dar una cifra total de el comercio de servicios de países en desarrollo. Podíamos nombrar diferentes países, pero no podíamos dar porque no era representativo, no podíamos dar un total. Y es esto en lo que nos estamos embarcando, que nos ha permitido embarcarnos en una nueva etapa en donde yo creo que ustedes, los países de la LADI, van a ser cruciales, es en esta labor de entender y conseguir y tener buenos datos del comercio, de bienes creativos, servicios creativos de la región. ¿Cómo es la contribución de las economías creativas a los objetivos del desarrollo? Como lo mencionaron al inicio de la presentación, ustedes vieron que este año es el Año Internacional de la Economía Creativa. Y eso ha sido una resolución de Naciones Unidas que ha tenido un gran consenso y una gran aceptación, es muy inclusiva. Y una de las cosas que se ven por ejemplo, lo que dice la resolución, es que la economía creativa no solo es uno de los sectores de más rápido crecimiento de la economía mundial, sino que también es un sector altamente transformador en términos de generación de ingresos, creación de empleo e ingresos de importación. Y también que esto fue importante en la resolución, pero que cuando se firmó la resolución no se tenía en cuenta la pandemia que se iba a venir al año siguiente, que también tienen una gran importancia para generar, autoconsideración simbólica de la población, mejorar el bienestar, el desarrollo regional, el regional y urbano sostenible, y contribuir a la consecución de la Agenda del 2030. Como les decía, cuando se firmó esta declaración, esta resolución, nadie tenía idea de que en el 2021 íbamos a estar en medio de una pandemia. Esto ha sido muy importante, porque la pandemia ha perjudicado en gran parte a la economía, a la industria, las industrias creativas, por su vulnerabilidad.
Pero al mismo tiempo la pandemia ha mostrado la gran necesidad que tenemos todos de estas industrias y que es la gran importancia que tienen estas industrias para el empleo nacional. Por lo tanto, tenemos que pensar en estas industrias si queremos pensar en salir de los efectos económicos de la pandemia. O sea que es importante considerarla al menos en este sentido. Como yo les decía, una de las cosas que queremos ver que el Año Internacional de la Industria Creativa nos ha dado la impresión, nos ha dado la oportunidad, es de revisar la definición y clasificación de acuerdo a las necesidades de los países en desarrollo. Como les decía, las tecnologías han cambiado. Entonces los trabajadores creativos han pasado de las artes y artesanías tradicionales al diseño de aplicaciones para teléfonos inteligentes. Esto no es una fantasía. En muchos países en desarrollo hay grandes nichos para explorar. Y también los diseñadores de moda, por ejemplo, han pasado del pincel a los píxeles, porque ahora también se diseña de otra forma. Entonces hay nuevos productos, no solamente hay nuevos productos gracias a la globalización y a la tecnología, pero al mismo tiempo hay una nueva forma de utilización de los bienes industriales. Y aquí es donde a la pregunta que venía, que es tan importante, porque la transmisión ahora, cómo se produce, cómo se transmite, y que también tiene una gran importancia para los flujos comerciales, es la cuestión digital. Es por eso que la UNTAD ha comenzado un proceso de revisión y de definición de las industrias creativas a través de un proceso global de consulta con los Estados miembros. Esto que estamos haciendo ahora y las consultas y colaboración que tenemos con la LADI es justamente para esto, para escuchar lo que ustedes consideran como industrias creativas, cuáles son los servicios y bienes creativos que son importantes para la región, y para ello hemos organizado una encuesta que hemos mandado a todos los países miembros. No sé si yo tengo la encuesta, ustedes la hemos puesto en la bibliografía, y yo les diría que los países, ustedes tienen un papel muy importante en ayudarnos a llenar estas encuestas, porque queremos saber cómo es la industria creativa en los diferentes países de la LADI. Hasta ahora hemos tenido solamente las encuestas, recibimos respuestas de Colombia y Ecuador. Yo vi que había gente de Ecuador y también de México, que también vi que había alguien de México. Yo lo que les voy a pedir es que, por favor, distribuyan esta encuesta y que nos manden las respuestas. Si tienen alguna pregunta, aquí estamos, aquí les doy mi email para cualquier cosa, pero para eso también la LADI tiene un papel muy importante, porque queremos poder buscar queremos utilizar las nuevas industrias creativas y buscar la forma de medirlas con nuevas metodologías. Así que por el momento yo me callo y escucho a preguntas o comentarios que me digan. A ver, ¿cómo hago para salir de acá? A ver, stop sharing. Ok. Les muestro. Perdona. Sí. Perdona que estaba hablando sin micrófono. Decía, muchísimas gracias Marisa, ha sido un verdadero placer. No sé si puedes ver el chat porque está muy activo. A ver, no. Lo que decían era que si podías dejar nuevamente tu mail, Marisa, o ponerlo en el chat general. Sí. Dice muchas gracias, la grabación puede ser compartida. Sí, la grabación puede ser compartida, ustedes lo pueden volver a revisar.
Perdón que estoy con el mouse un poco que no me deja seguir bajando. Ahí está. Si puse bien. Hay mucha información para digerir. Si me tienen un poquito de paciencia, voy a llegar a donde están las preguntas. Vi una interesante. Es que no me funciona. A ver, ahí dice. Florencia nos dice, en el caso de Latinoamérica, la industria del podcast ha crecido notablemente durante la pandemia, una excelente oportunidad para promover y difundir las temáticas locales que no salen en los grandes medios. No sé si tú tienes alguna reacción frente a esto que es verdad, pero dentro de las industrias creativas, ¿cómo se enmarcaría? Sí, no, en el caso de la pandemia, recién ahora estamos viendo estudios, ahora UNESCO acaba de sacar un estudio donde revisan un poco el efecto de la pandemia globalmente, pero ustedes tienen, la región, ustedes hicieron un estudio muy importante en el medio de la pandemia con UNESCO con el tema de las industrias creativas. Yo creo que eso es muy importante. Pero la cuestión digital es crucial porque realmente permite, o sea, ha permitido, nos ha forzado a transformar algunas industrias creativas en servicios. Desde el punto de vista, tiene sentido, porque de hace muchos años que nosotros en la UNTA venimos hablando de que las industrias de servicios son en realidad muy activas en comercio y que realmente tienen una gran relevancia para el comercio. Entonces hemos visto esta transformación digital, pero claro, el problema es importante verlo puntualmente, como dice la pregunta, porque la industria creativa son tan diferentes, no es lo mismo el podcast que a lo mejor un streaming, o sea que hay que fijarse de las diferentes industrias que a ustedes les interese, ir sector por sector y ver cuáles son la forma de mejor hacer el marketing de cada una de ellas y cuáles son los obstáculos en comercio internacional que se encuentran. Una de las cosas que se veían antes en cuestiones, yo diría, se veía mucho para los países en desarrollo antes de COVID, era el tema de las visas, que esto era una traba al comercio. Bueno, cuando vino cuando vino la pandemia, directamente eso ya no funcionó. Entonces tuvieron que encontrar la forma de transformar esto en plataformas digitales. Lo importante también es cómo monetizar para el diferente creador y para los países el tema digital. No siempre es posible estar en Spotify. A lo mejor en África hay muchas plataformas digitales que son africanas y que están ayudando a muchos creadores, muchos músicos a explorar o explotar su creación. Así que también esto Sí, sí, gracias Marisa. Es que tengo 11 mensajes nuevos. Uno es dice, si han enviado los participantes del taller la encuesta. Tal vez quisieras explicar mejor dónde fue que colgaste la encuesta dentro del material de preparación de este curso. A ver, no sé dónde lo han puesto, pero yo puedo con ustedes ahora mostrarles la encuesta sobre economía creativa. Yo la mandé, o sea que tiene que estar, a lo mejor Mónica le puede informar a dónde está. La encuesta es muy general y el tema es muy corta. En realidad, como lo que hay que primero identificar es si el país tiene una institución dedicada exclusivamente a la economía creativa o no. Por ejemplo, en Indonesia hay un ministerio
que es el Ministerio de Turismo y Economía Creativa. Entonces ellos ya crearon una institución para eso. En Sudáfrica tienen un observatorio de industrias creativas que sirve como una forma interministerial con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el de Comercio y el de Cultura. Entonces queríamos saber al principio si ustedes tienen una o varias agencias que se dedican al tema de la economía creativa. Si no es así, puede ser que haya diferentes departamentos que se ocupen de los asuntos relacionados con las industrias culturales. Entonces, ¿por qué no lo ponemos? Esto nos va a permitir a todos los países de poder rápidamente comunicarse, porque hasta al momento uno, cuando tiene una cuestión, una pregunta sobre el marketing de música o cuáles son los problemas para acceder o para viajar de un país a otro para un músico, es difícil realmente saber a quién dirigirse. Entonces esto yo creo que puede ser muy, muy importante. También queremos saber si han hecho evaluaciones de la contribución de la economía creativa a la economía del país. Y esto es lo siguiente, ¿cómo? No hay una definición global, que no creo que pueda funcionar, pero no existe una definición global y al mismo tiempo es necesario, quizás es importante que no haya una definición global. Para nosotros, para las organizaciones internacionales es un pesar, pero para los países, ustedes buscan la forma de incluir los sectores de los cuales ustedes tienen la mejor ventaja comparativa. Entonces, como decía, en la ausencia de una definición general, es difícil hacer comparaciones, pero los países han hecho individualmente estudios, mapeos, como le dicen, de industrias creativas. Entonces, por ejemplo, Brasil ha hecho uno hace poco, este año creo que lo han publicado, o el año anterior, Argentina en su momento, México, bueno, Colombia, Ecuador. Entonces, si lo tienen, ¿cómo lo han medido? ¿Cuáles son las industrias que ustedes consideran creativas? Gracias, Marisa. Tal vez si vuelves a poner la última lámina de tu presentación donde está tu correo electrónico, porque sin duda si alguien está más interesado o no lo encuentra la encuesta dentro del material, te podría escribir y seguro que tú les contestas. Yo quería pasar a otra pregunta de Juan Francisco Segovia, que decía, en un enfoque como el de la UNTA, que mira el comercio internacional y da tanto valor a los procesos industriales y tecnológicos y a la generación de empleos, ¿cómo contrarrestar la vulnerabilidad de la actividad artística y cultural que has dicho que es muy dependiente de las subvenciones estatales? Yo creo que eso depende como le decía, depende cómo el país concibe a la industria creativa. Hay algunos países que no piensan en industria creativa, piensan en cuestiones culturales, en cultura y arte. Entonces, esos países tienen un soporte el soporte a la industria del arte son subsidios. Pero cuando entramos a hablar de industrias creativas, estamos hablando de industrias. Entonces, los países que tienen más explotación de las industrias creativas, en general no se apoyan en subsidios, se apoyan quizás en cosas favorables desde el punto de vista fiscal, y al mismo tiempo se concibe como una industria cualquiera. Ahora, ¿cómo hacen los países en desarrollo? Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que demostrar que bueno, hay algunos países que tienen, o sea, no podemos comparar Bollywood con Hollywood, a pesar de que Bollywood es muy bueno y es muy importante, pero tienen necesidades diferentes. Entonces ahí es donde es importante
cosas como cuáles son los problemas que se encuentran en los países y bueno, resaltar, como lo hace la UNTAD, que se necesita apoyo para los países en desarrollo, para dar posibilidades para que los países en desarrollo tengan capacidad para acceder a ciertas plataformas, trabajar en cooperación con los socios, con diferentes plataformas. Entonces ahí es donde la colaboración, donde el rol de la UNESCO, de la UNTAD y de la LADI tiene importancia, porque es donde vamos a plantear la importancia de de las diferencias mundiales entre países desarrollados y de menos desarrollo. Gracias, Marisa, porque eso me permite poder contestar también, o mejor dicho, complementar la respuesta a la pregunta que hace, espérate que cada vez que hablo se me mueve la pantalla y pierdo el... Jesús Ciranda dice, ¿se puede acceder algún estímulo por medio de la LADI para exportar productos o servicios de otro país participante? La pregunta es excelente y como se refiere a la LADI la voy a contestar yo. Los estímulos que damos son intangibles en el sentido, por ejemplo, este curso que es absolutamente gratuito, la participación en las ruedas de negocios que también es gratuita, la capacitación que podemos dar, absolver preguntas, ese es el tipo de estímulos que podemos desde la LADI dar. No hay como un fondo o como una bolsa de beca o algo así, no contamos con eso. Cuando se trabajaba en ruedas de negocio presenciales, la LADI podía financiar la participación de un pequeño empresario, pero este año y el año pasado también todas las ruedas fueron virtuales y no vemos que en el futuro incluso mediato esto vaya a cambiar. Sigo con la siguiente pregunta. Dice, soy de Ecuador, buenos días. ¿Cuáles son las características que puedo implementar en mi empresa para convertirla en una industria creativa? ¿Cómo puedo abrir camino hacia este fin? Marisa, ahí tal vez, si tú quieres ahondar en eso. Gracias. De nada, no, muy relevante. Ahí está el tema. Yo, esta primer sesión, si quieren, hablamos un poco de la visión global para entender este bicho que es la economía creativa, para entender el marco. Ahí está, la palabra que me faltaba era el marco. Entonces, para entender el marco, para tener la idea de cómo estas industrias, cómo se entiende mundialmente, dónde está, y ahí después va a haber otro curso en donde vamos a hablar justamente sobre las empresas creativas. Y entonces ahí vamos a ver que las empresas creativas, por un lado, son como cualquier empresa, pero al mismo tiempo son muy vulnerables. Entonces es importante tener diferentes estrategias en mente y al mismo tiempo trabajar con los países miembros, con el gobierno, con las diferentes institutos, con las cámaras de comercio, para recibir apoyo empresarial y demás. O sea que eso va a ser, no sé cuándo, no me acuerdo, creo que es el 28 de julio que va a ser esa sesión. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué factores tienen que tener en cuenta los gobiernos para incentivar el desarrollo de las industrias creativas? Es muy importante. Yo creo que lo más importante es primero conocer qué es lo que cada país tiene. Por ejemplo, Colombia ha lanzado una
una visión de las industrias que tienen una visión y como una forma de ir hacia el futuro. Ellos tienen una política de economía creativa, pero no la lanzaron de un día para el otro. Fue un trabajo que ellos vieron la relevancia que tenía para el país, hicieron un trabajo muy importante de mapeo, es lo que le dicen mapeo, es lo que se llama para decir qué es lo que hay en la industria, cuáles son los sectores más importantes, dónde yo tengo niche, dónde tengo yo importancia para determinado sector, pero también ellos entendieron, y no solamente Colombia, pero muchos otros países en desarrollo, como Indonesia, Filipinas y Sudáfrica, que han trabajado teniendo una estrategia de política de industria creativa, donde ellos, los drivers, lo que decimos, lo que mantiene a la industria creativa, ya sea el turismo, que es muy importante para la industria creativa, y al mismo tiempo la innovación y la tecnología. Esos son dos elementos muy importantes que los diferentes países han promovido desde arriba, o sea, desde el top, digamos, donde ha habido estrategias para promover el turismo y para promover las industrias digitales y la tecnología. Porque, por ejemplo, el turismo ha sido fundamental en lugares indígenas, en lugares donde es muy difícil conseguir la economía de escala para exportar, pero la gente va al Machu Picchu y encuentra cosas y se las lleva y se las compra. No hubiera, a lo mejor las personas que estaban en el Machu Picchu no podían vender, exportar porque no tenían economía de escala, pero esto favorece a tener a fomentar la competencia, a fomentar la innovación, a fomentar la economía local. Así que yo diría, hay dos cosas muy importantes son, yo diría, tener una estrategia de política a nivel, yo diría, país, para promover las industrias creativas, teniendo en cuenta dos cosas muy importantes por el momento, que ha sido, yo diría, fundamentales: turismo y la innovación y la tecnología. Gracias. Y tal vez esta otra pregunta también tenga que ver con futuras conferencias. María Amalia nos pregunta cómo ayudar a los artistas plásticos para hacer llegar su obra en los países de Latinoamérica. Bueno, eso yo creo que tiene que ver también con el tema de marketing y de branding. Y lo interesante de las industrias creativas es que tienen una cuestión micro, son las dos cosas. Hay una cuestión macro económica y una cuestión microeconómica. Y esta pregunta va atenta a la cosa microeconómica, que es una cuestión de buscar y establecer el contacto, quizás yo diría con pero bueno, habría que ver especialmente de qué gobierno estamos hablando y de qué sector estamos hablando, pero como decía anteriormente, yo creo que es muy importante establecer el diálogo con el gobierno, con las diferentes oficinas de marketing y de desarrollo comercial. Gracias. Sara Montaño nos trae una reflexión que creo que es válida para todos los gobiernos. Dice, lo que sería importante es que los gobiernos establezcan legislaciones que aporten realmente a los creadores de arte, porque al menos en Ecuador el arte sigue siendo sumamente infravalorado y los trabajadores artísticos tienen... ya me perdí. No sé dónde estás leyendo, no lo veo. A ver, no te escucho. Sí, dice que lo que se necesita es un análisis que oriente y ayude a que los interesados puedan vender o comprar. Por ejemplo, en países donde ofrecen, demandan qué productos, es decir, cómo podemos ayudarlos para que sepan quiénes son los consumidores de esos productos que están generando los emprendedores de las industrias creativas.
de vuelta yo diría que esto es una cuestión de mapeo, porque cuando uno hace el estudio nacional, cuando uno va a la cuestión nacional, puede hacer, realmente hay mucha información que se puede utilizar actualmente, que está ya disponible. Se pueden hacer diferentes encuestas, pero a nivel de empresa hay estudios muy, muy buenos a nivel de empresa y a nivel que permite en realidad ver a dónde está, y a nivel de ciudad también. Hay estudios que se hacen a nivel de ciudad, entonces es posible, yo diría, hasta depende el tiempo necesario que uno tenga, el tiempo que uno tiene, pero los estudios de ciudad también son fundamentales. Bueno, los estudios que hay en Estados Unidos hasta van por la cantidad de teatros que están disponibles, hasta eso, cuanto más chico uno vaya, más puede hilar fino en una palabra. O sea que yo creo que es un mapeo, es una cuestión de hacer buenos estudios y de tener una buena estrategia para conseguir datos a nivel nacional. Yo quería mencionar la cuestión del desarrollo sostenible, que lo están metiendo. Hay un comentario que dice, en torno a los objetivos de desarrollo, Agenda 2030-2021, ¿cuáles son los aspectos creativos, actividades más relevantes que nos llevan hacia la sostenibilidad? Y yo quería, es muy importante esto, porque yo quería mencionarles que como siempre decimos en la UNTAD, los países tienen que actuar de acuerdo a su nivel de desarrollo. Lo interesante de las industrias creativas es que los países más ricos tienen también una preocupación muy importante en tener estrategias de industrias creativas. Por ejemplo, Arabia Saudita, por ejemplo, ellos ya están pensando en una estrategia, pero no para el 2030, para el 2050. Porque obviamente que con la cantidad de recursos que ellos tienen y la tecnología que ellos tienen, ellos están pensando en tecnología súper avanzada, pero se necesita tener una estrategia. Entonces, ellos están pensando ya, viendo cómo van a utilizar estas industrias a nivel súper top de nivel tecnología. Pero al mismo tiempo va a todos los niveles, porque cada país define su ventaja comparativa y como decía, su visión para el futuro. Entonces yo creo que es muy importante tener como las industrias creativas, tenerlas como un objetivo del desarrollo, para generación de empleo, para la promoción de exportaciones, para la promoción de la industria, para la promoción de las inversiones. Y por supuesto para el bienestar, pero bueno, porque los objetivos de desarrollo tienen este desarrollo social que los del milenio no tenían, pero es muy importante la cuestión social y por lo tanto el bienestar también es muy importante para los objetivos del desarrollo. Gracias, Marisa. Ya estamos casi al final de las intervenciones. Quisiera solamente leer una última y que dice: buen día, existe un registro internacional para patentar las creaciones intelectuales, o debe hacerse en cada país. En esto, a más de lo que tú le puedas contestar, decirles que me permite invitarles a una conferencia que nos va a dar la doctora Deyanira Camacho, es una experta en Derecho de Propiedad Intelectual. La fecha, el 4 de agosto, es esta conferencia que va a poder ahondar en la pregunta. No sé si tú quieres acotar algo más, Marisa, o si no, simplemente pedirte si nos puedes adelantar un poco de la siguiente sesión que vamos a tener con David Parrish. Ok. No, primero lo de la OMPI. Yo también en la bibliografía quería avisarles que incluí, hay una publicación de la OMPI en donde ellos explican cómo utilizar las patentes para medir, digamos, la contribución de las industrias creativas a través de la propiedad intelectual, que está muy, muy clara y es muy buena. Y la OMPI también tiene en su web, cada tanto saca informes
sobre las diferentes, que también lo hacen a través de encuestas como la que nosotros presentamos, que es, se fijan cómo es cada país, digamos, cada país en términos de cuáles son las patentes que se hacen, cuántas se pusieron por año, cuántas patentes cada país hizo por año, por ejemplo. Eso también lo tienen en la OMPE. Pero por supuesto, aquí yo creo que, y un poco voy a lo que va a ser el curso la próxima vez, que es sobre empresas. Por ejemplo, para darles una idea, en Inglaterra hay una oficina que se dedica a yo diría, explicar, ayudar, apoyar a los creadores a patentar, a utilizar, cómo hacer para patentar. Entonces ellos van a la oficina, le escriben al de la oficina y le dicen, bueno, yo creé esto, me parece que quiero tener una patente. Ellos les explican, o sea, yo creo que hay una gran forma de training, si quieren, y de información en realidad. No es tan complicado. Entonces yo creo que es muy bueno que la LADI haya puesto un curso especialmente para propiedad intelectual, porque realmente esto es importante saber, bueno, cómo hacer, por ejemplo, o cuál es la importancia. Por supuesto que hay cuestiones que nosotros, los países menos desarrollados, no vamos a poder patentar un montón de cosas, es verdad, pero al mismo tiempo es importante darle información a los creadores y darles instrumentos para que ellos mismos tengan la posibilidad de explotar sus creaciones. En la próxima reunión sobre industrias creativas y empresarial, yo les adelanto que va a ser una sesión compartida con David Parish, que es un consultor de Gran Bretaña que ha trabajado mucho en la región, justamente con Colombia, por ejemplo, y él se dedica a hacer training de las industrias creativas, por ejemplo, como si yo estoy tratando de comercializar algo, cuáles son las cosas que tengo que tomar en cuenta, o cuáles son algunos de los tips que uno tiene que considerar. Yo voy a hacer una introducción que le voy a presentar un estudio que ha hecho un excelente investigador mexicano, y que tiene ejemplos también, está trabajando con ejemplos de Argentina, de México y de Colombia, y que les voy a mostrar desde el punto de vista empresarial cómo él ve. Hay una guía que él tiene, que está en castellano, y que da algunas opciones de cuáles son las diferencias en las industrias creativas y cómo explotar cómo tener una estrategia empresarial. Así que eso va a ser el 28 y los invito a todos a participar. Muchísimas gracias, Marisa. Con esto, y luego de reiterar mi agradecimiento a todos los que han participado, a su entusiasmo, invitarlos a que nos sigan contactando. Daríamos por concluida esta primera conferencia de este ciclo, que va a culminar el 23 y 24 de agosto con la rueda de negocios, industrias creativas y TIC. Muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias, Marisa. Muchísimas gracias. Chao.